Vamos a empezar por los vehículos. Bueno, ya vamos a empezar por que arranque la presidenta. A ver, presidenta. Bueno, ya arranca. Bueno, vamos a empezar con la sesión de este jueves. Y qué bueno que hay que traer vino más seguido del tiempo para que haya la reunión, para que se afiance la reunión. Nos vamos a revisar un tema que al principio lo mandamos como acoso sexual, pero después de revisar algunas cosas, escuchar otras pláticas, vamos a hablar de delitos sexuales en general y vamos a aterrizar en uno en particular y que tiene que ver mucho con los adolescentes y con los niños. Bueno, lo presenta, parte de esto lo presentamos en un evento que hubo y por eso surge la inquietud. Uno, pues para ver los fenómenos que se están presentando hoy por hoy y luego, pues nosotros como especialistas en el área, que es lo que nos corresponde hacer con los agredidos y con los agresores, que es otra cuestión interesante. Entonces, bueno, empezamos con la definición de violencia, que está ahí porque ya todos lo sabemos, pero es importante tomarlo en cuenta porque pues la violencia es toda aquella actitud o conducta pues que tiene por objetivo, que tiene por objetivo el someter a otra persona. Sí. El someter, o sea, causar daño intencional, agredir la intimidad del otro, los límites de otra persona y con una necesidad de control. Eso es algo muy importante y hay muchos tipos de violencia. El resultado, bueno, es todo esto lo que vemos aquí, pero algo interesante, fíjense, la violencia puede expresarse de muchas formas, en muchos niveles. Una es, bueno, a todos los que dice aquí, la violencia se desglosa, no veo, ¿qué es a nivel colectivo, interpersonal, autoinfligida y a todos los niveles, física, sexual, psicológica. Y entonces vemos que toda la violencia sexual pues abarca muchos niveles, ¿no? Con menores, pareja, ancianos, amistades, extraños, o sea, la violencia, lo importante es que la violencia sexual realmente se vive en diferentes niveles y bueno, como está marcado aquí en este esquema, ¿no? Todo lo que nos indica: colectiva, personal, interpersonal y excepto la autoinfligida, que yo tendría una duda porque a veces también se puede violentar sexualmente. Y entonces, para entender la definición de violencia, es cualquier acto que daña o degrada el cuerpo, la sexualidad de la víctima, que por tanto tenga con su libertad, en fin, está tomado de la definición de violencia. Pero algo que es muy importante en la violencia es esa necesidad de control que necesita o que busca un agresor. Eso es algo que lo caracteriza. Pues el abuso de poder, supremacía, el hombre contra la mujer, el adulto contra el menor o cualquier persona contra alguien discapacitado, en fin. Entonces siempre está esa diferencia y es una característica importante. Aquí hay unas estadísticas que se hicieron hace poco tiempo, las hizo el INEGI, en el 2011 las publicó, y tiene que ver con la violencia infligida específicamente contra la mujer. Esto solo para dimensionar por dónde andamos. Esto se hizo con 152.636 mujeres de los 15 a los 87 años o más, y bueno, con diferentes estados civiles, casadas en unión libre, con novios y novio, en fin. Entonces, fíjense, los tipos de violencia hay: emocional, económica, física, sexual. O sea, ¿en dónde está ubicada la violencia sexual en comparación con las otras? Y eso es, bueno, las diferentes barreras tienen que ver con el estado civil, que realmente, aunque se ven bajitas, pero es una estadística importante, aguas, ¿no? Luego, la violencia en cuanto a la gravedad. Perdón, pero ese 19% que... bueno, esos números. Porcentaje de los porcentajes, por ejemplo, las mujeres que viven casadas o en unión libre. No, sí, pero ¿qué
A 19% de la muestra estudiada. Del total de la muestra estudiada, ¿qué tipo de violencia? ¿Y que fueron cuántos casos? Perdón, a ver, voy a empezar eso un recibo. No, nada más 152.000. O sea, es una muestra representativa, ¿no? Mujeres mayores de 15 años. Exclusivamente al tipo de violencia, es que voy un poco perdón, es que como vimos muy alto los porcentajes, perdón que insista, sí, pero nada más el anterior. Esa muestra es de Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones y los Hogares. O sea, quiere decir que esas 152.000 mujeres, el 19% tenía violencia sexual. Así es. Y el 40 y tantos por ciento tenía violencia emocional, el 60% tenía violencia emocional. Sí, algo importante de este estudio es que las mujeres reportaban más tipo de violencia. Porque si sumamos, porque si sumamos, si sumamos a la violencia, ¿cuánto tenía violencia? pero de todas maneras, es que me llamó la atención, por eso dije, vi bien, porque el 64% del total. Es el total. El 64% del total de las mujeres divorciadas o viudas sufrieron algún tipo de violencia. Sí, claro. Por eso no era 100%, obviamente si sumamos no da 100%. Estamos hablando de que una mujer fue violentada económica y generalmente eso ocurre, o sea, cuando hay violencia sexual, pues hay violencia ya cuando se llega a la violencia sexual, es posible que haya pasado por todas estas. ¿Y qué? Nada más. ¿Qué le llamaban violencia? Es que de verdad suena terrorífico que el 60% de las mujeres, el 60% de las mujeres tiene violencia, de las casadas, no de las separadas o divorciadas, tiene violencia emocional el 60%. Y de estas seguramente algunas entran en esta tienen también de las otras, pero y te aseguro que hay muchas que tienen violencia emocional que no la identifican como violencia emocional. Entonces aquí estamos viendo un 60, pero es probable que la estadística en realidad sea mayor. Eso es de los que sí reconocieron. Las que no reconocieron, quién sabe qué porcentaje será, ¿no? Pero ¿qué le llaman violencia? ¿A qué le llaman violencia emocional? Está identificado. No, sí, me llama muchísimo. No, sí, pero es pertinente. Tantísimo, sí, claro. Pero son los insultos, la devaluación, la interacción de, bueno, pues a ver si no te doy permiso. Todo eso es considerado violencia. Es violencia, ¿no? Y a la hora que se hacen esas preguntas se detectan esas cosas. O sea, lo que está diciendo esa cifra es que la violencia es endémica, ¿no? Entonces, casi podríamos decir que tal vez haya un 10% de hogares donde no hay violencia para las mujeres. Casi podríamos decir, porque no nada más es el 60, pero si echamos a las casadas y echamos entonces ya nos vamos a que no hay hogar sin violencia, casi. No, 40% está más. Pues no, que está diciéndose no, 40% no, Eusebio. A ver, voy a decir de las casadas. No, sí, voy a continuar porque si no nos atoramos aquí. Pero imágenes. Bueno, y en cuanto a la violencia, lo discutimos ahorita al final, es importante. Y en cuanto a la violencia, sí, o sea, lo divide moderada, grave y muy grave.
Y esto es curioso porque parte de los criterios es, bueno, moderar es nada más insultos y de repente un empujón por ahí, o sea, le escribe el documento y se les pregunta, ¿usted le insulta, le han empujado, ha habido conatos de agresión sin que haya contacto físico? Entonces eso le llaman moderada. Grave cuando ya hay un contacto físico violento, cualquiera que sea, y muy grave casi crítica, que ha tenido la necesidad de acudir a un servicio médico por la lesión que ha causado la violencia, eso sí está escrito. Y entonces, pues vemos también que es importante, y aquí nuevamente la combinación de ambas. Esto es como para dimensionar parte de lo que está llamando la atención, que eso, bueno, obviamente es importante. Luego, aquí esta es, curiosamente, la distribución de las mujeres de 15 años y más con violencia física y sexual de pareja a lo largo de su relación por edad. Esto es algo bien interesante y aquí, bueno, lo discutimos la vez pasada. Conforme avanza la edad, la violencia aumenta también. ¿Sí, verdad? Si se fijan, aquí está, y el tipo de violencia moderada, grave y muy grave. Pero estamos hablando de violencia en general, ¿verdad? No específicamente esta es violencia general, violencia física. ¿No? Entonces es algo importante, o sea, cómo conforme avanza la edad la violencia, en teoría, bueno, de acuerdo a esto, la muy grave se mantiene, o sea, de todos modos es algo muy... La muy grave aumenta. La grave. La grave se mantiene. La grave se mantiene. La muy grave es la que aumenta. La moderada realmente bajó y va aumentando. Y esta, la muy grave es la que aumenta conforme va avanzando la edad. Entonces, aguas. ¿El ciclo de la vida? Bueno, ¿Cómo no? Se va incrementando cada vez más. sí. Entre los periodos, la siguiente que tienen es más. Pero tú estás hablando de edad, ¿no? Esto es cómo va avanzando conforme avanza ¿Sí? la edad. Esta es la edad y la violencia, como son los porcentajes de mujeres que lo sí. Bueno, luego, ahora sí ya, esto es nomás para dimensionar en dónde estamos en cuanto a la violencia. Y bueno, nada más para recordar que nos dice el Código Penal Federal del Distrito Federal, están tipificadas en el título 5, no los voy a leer todos, y es como el capítulo 2. Bueno, los primeros son delitos contra la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual. Los títulos son muy curiosos, ¿no? En las leyes. Y está en el título 5, y bueno, entre otros está el abuso sexual, ¿sí? Aquí está la definición, no la voy a leer todas para... Pero lo que es importante esto, aguas, en los menores de 12 años no se requiere de violencia, y generalmente eso es lo que ocurre con los chavitos. Es, bueno, que expertos ustedes, los que trabajan con niños, generalmente son menos los casos donde hay violencia. Puede no haber, ni siquiera pueden tocar al niño y es un abuso. Luego otro tipo de violencia es el hostigamiento sexual, que también está dentro de este mismo capítulo 5. Y el abuso sexual, bueno, esto que ya habíamos comentado antes, bueno, sin consentimiento, pues obviamente sin el propósito, aguas también de llegar precisamente a una cópula, tenga un acto violento que implica la sexualidad. Bueno, ahora sí vamos a revisar en los adultos lo que es la violación, el hostigamiento o acoso. Y la violación, bueno, esto sí es cualquier hecho, con el cual hay penetración vaginal, anal, oral, con el pelo o cualquier otro objeto sin el consentimiento de la víctima. Y aquí algunas estadísticas ya específicamente de la violación, es que 1 de cada 7 mujeres será víctima de violación con penetración, de las que reportan violencia. Y los motivos principales, pues ya les comentaba, el poder, el enojo o ambos. Y esto también ya lo hemos comentado en alguna sesión, la mayoría de las veces el agresor es conocido. El agresor tiene que ir ganando la confianza de la víctima y generalmente ocurre en lugares donde el agresor tiene control, donde la víctima no puede gritar, bueno, si grita nadie va a escuchar, donde no puede escapar, donde el lugar donde se comete, digamos, el acto violento, él siente que tiene ese control y el poder,
por eso de repente uno piensa que en la calle puede haber muchas violaciones o me van a atacar. Pues no, porque en la calle un agresor no tiene control. Entonces generalmente ocurre en los carros, en las oficinas, en las casas. Y estos son algunas variables situacionales, ¿no? Pues en la casa, que es el hogar de uno u otro lugar más frecuente. ¿Qué más? En fiestas, el alcohol y las drogas están presentes en muchos casos. No más vino y más no más vino y más. Y bueno, esto es parte de las variables situacionales que se han estudiado. Estamos hablando de violencia con adultos. Las características del agresor también es algo que se ha estudiado. Son hombres impulsivos, violentos, con personalidad antisocial. Esto es algo tan importante, que tienen un umbral de excitabilidad bajo. Entonces, obviamente esto habla del pobre control de impulsos. De bajo déficit de habilidades sociales, que decir que no se dan cuenta del daño que están haciendo, ¿sí? Que no tienen esa capacidad de empatía, y esto ya hasta neurobiológicamente está estudiado qué pasa en el cerebro de los agresores. Y bueno, también creencias tradicionales respecto a los roles, y sienten una hostilidad hacia la mujer. O sea, son características que se han estudiado en los agresores, algunas de las más frecuentes. Y bueno, ahora, ¿qué hacer con las víctimas de violación? Esto es nada más para hacer un repaso. Pues obviamente lo ideal es acudir a una atención las primeras 24 horas después de haber ocurrido el acto violento. Hay que hacer todo un interrogatorio médico. Cuando es violación estamos hablando de un acto violento, donde se transgrede la integridad física. Pues para ver qué traumas hubo, qué traumas sintió, cuál fue la experiencia física. Y esto tiene que hacerse generalmente en un consultorio de servicio de urgencias, y siempre la víctima acompañada de la enfermera o de un familiar con el que se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque tampoco conviene sobre el médico, porque también está inmediatamente el trauma, entonces cualquier acercamiento de un extraño resulta amenazante. La exploración física tiene que ser completa, porque hay que recordar que la violación es una agresión física, y hay que descartar cualquier tipo de lesión en todos los niveles. La exploración ginecológica, esta tiene que ser, bueno, es necesaria, pero si en el momento la víctima no lo consiente, hay que respetar la decisión, pero sí hacerla por lo menos en los siguientes 2 días, para descartar lesiones, desgarros, que a veces hay situaciones graves. Y también hay que tomar muestras o cultivos, pero eso puede hacerse después, porque hay que descartar el contagio de alguna infección de transmisión sexual. Aquí, ojo, hay algunos criterios muy interesantes, sobre todo que mencionan los gringos, que si se hace un cultivo y sale positivo, digamos, inmediatamente después del acto violento, puede ser que sea una condición previa. Se explico que la mujer tenía una infección. Entonces, por ahí revisábamos que, inclusive si se conoce al agresor, se le denuncia y está en ese proceso, el agresor inclusive puede decir, ay no, tú estabas infectada, ya me infectó a mí también. O sea, puede ser usado en su contra. Es algo muy curioso. Por eso se sugiere que las muestras se deje pasar por lo menos 2 semanas o 3 semanas, siguiendo la evolución natural de las infecciones que ya vayan desarrollándose. Y lo mismo ocurre con la prueba para detectar VIH o algún contagio. Hay que esperar el tiempo pertinente, por lo menos 3 meses o 6 meses para verlo. Y bueno, la exploración neurológica, porque si hubo trauma, vamos a ver si hubo golpes a nivel craneoencefálico que haya tenido alguna complicación. Inmediatamente, bueno, esto generalmente sin preguntar, se recomienda, ya que si la víctima no quiere, pues se va a hacer a fuerzas, la anticoncepción de emergencia, en caso necesario ansiolíticos, y sí se sugiere antibióticos preventivos, analgésicos, antiinflamatorios, etcétera, y dependiendo del daño, pues alguna intervención quirúrgica. Esto está muy feo, pero nada más para mostrar, sí, está lleno de información, pero es un esquema que sugieren los norteamericanos, en donde, como medidas de prevención, se sugieren antibióticos preventivos,
Se sugiere inclusive también un esquema antirretroviral, es decir, un esquema para tratamiento de VIH, por lo menos un mes, preventivo, y luego ya averiguamos. O sea, esto es algo que se recomienda. Y también en dado caso la vacuna para la hepatitis, en fin, es decir, es proteger a la víctima de cualquier infección sexual. Este es un esquema que recomiendan los mexicanos. Acá en México, no tenemos cuál es el esquema que se sugiere, y esto es de los antirretrovirales, ¿no? Para no tener mucho. Son los esquemas que sugieren. Las complicaciones de la agresión, pues aquí están, son muchas, ¿no? A nivel de salud física, a nivel de salud reproductiva y sexual, de la salud mental y algunas inclusive letales. Entonces realmente las agresiones sexuales tienen muchas complicaciones, tienen muchos puntos donde hay que verlas, evaluarlas y descartar problemas. No sé si alguien ha tenido alguna víctima de agresión sexual que haya tenido complicaciones en alguno de estos niveles, aparte de las emocionales, por supuesto. Un comentario fuera de lo que estás preguntando. Está Liliana y José Manuel conectados, viéndolos. Ah, que saludos. 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 ¿Ya han tenido una experiencia? ¿A qué niveles? En Secretaría de Salud. Ah, en la Secretaría de Salud. Niños. A niños. Bueno, niños. O sea, que hayan adquirido alguna infección, ¿Algún caso que hayan? O sea, yo tuve un caso con una agresión, pues sí, con un hijo, pero sí la atendieron con el protocolo que mencionas y le dieron los antirretrovirales, le hicieron los exámenes a 3 meses, luego a 6 meses, o sea, le fue bien, como en el sentido de no salió positivo a VIH, o sea, lo muy significativo en ella ha sido recuperarse del estado de crisis. No, por ejemplo, tiene año y medio que le sucedió el evento, y a hoy todavía tiene situaciones que la ponen en crisis. Esto ha sido complicado en ella. Yo digo, así se ha pasado. Y algo social o familiar, porque muchas personas cuando ya se atreven a comentarlo, la familia lo bloquea, sobre todo si el violador es una persona significativa, conocida, directa, y ese daño emocional, ¿dónde está? En la salud mental. Pero no está la familia, o del medio ambiente. Bueno, este cuadro no. Este es un cuadro, un esquema de la OMS, pero pues es un comentario interesante, porque está el estigma inclusive también. Una persona que fue víctima de abuso también tiene estigma, puede tener estigma familiar. Sí, las creencias erróneas. El día de hoy yo estuve con una paciente que le diagnosticaron DPH y entonces siente, hoy me lo dijo, que ya no va a poder, es una jovencita de 16 años, siente que ya no va a poder tener relaciones sexuales ni va a poder tener hijos porque ya tiene una infección por la agresión. Entonces sí hay muchos ideas, ¿no? Pensamientos que de alguna manera le transmitieron y ella se los apropia y vive una vida terrible. Sí, los mitos, los estigmas, la mala información, y eso, pues de repente si alguna víctima cae en buenas manos, tiene una buena retroalimentación en parte del médico, pero si no es así, entonces todos esos temores se pueden exacerbar. Entonces, bueno, vemos que sí hay complicaciones importantes. Esta es una serie, bueno, es un esquema de atención ya a nivel psicoterapéutico. Lo ideal es que las víctimas acudieran inmediatamente después, y esto quiere decir de cuando sufrió la agresión, máximo un mes a consulta, porque todavía está
muy cercana, o sea, a nivel de la fantasía, pues, ¿no? Y esto es todo lo que presentan las víctimas, parte de lo que decía seguramente, el efecto emocional, ansiedad, desorientación, confusión, en fin, todo, y sobre todo la angustia y el pánico, y al final las víctimas de abuso quedan con un diagnóstico que se conoce como estrés postraumático, y probablemente eso es lo que pueda estar pasando, o sea, algún evento que les recuerde, entonces se presentan los síntomas de angustia y de ansiedad o hasta ataques de pánico. Entonces, esto es en la primera fase, o sea, la fase inicial debe ser la atención inmediata. Hay otra fase que se llama postraumática y aparece si no recibió atención inmediata. Entonces, los síntomas se van agravando, se van haciendo crónicos. Esto provoca una limitación en el estilo de vida de las mujeres. Y entonces hay menos, disminuye el nivel general o global del funcionamiento, hay dificultades para relacionarse, la confianza y todo lo que hemos comentado. Las relaciones interpersonales se ven muy lesionadas, pues. Entonces, esto es conforme va aumentando el tiempo sin atención. Los síntomas psicosomáticos son muy frecuentes en estas víctimas. Vemos pacientes, por ejemplo, que llegan con colitis, gastritis, migrañas, problemas para dormir, y cuando empezamos a hacer la historia clínica o averiguamos antecedentes, claro, pueden reportar que el evento agresivo fue en la adolescencia. O recuerdo alguna paciente que tenía, bueno, con nada la hacíamos dormir, con ningún medicamento, no podía dormir. Y ya explorando un poco hacia atrás en su historia de vida, recuerda pues, que justamente cuando iba a dormir llegaba, no me acuerdo qué familiar era de la casa, a abusar de ella, a tocarla, a acariciarla, a tocar los genitales. Entonces las noches para ella eran terribles. Tenía que estar alerta. Tenía que estar alerta. Pues sí, eran terribles. Entonces hay una dificultad muy complicada para poder dormir. No puede dormir con ningún chocho, con ningún especialista. La canalizamos con un experto en problemas de sueño tampoco. Y ya entonces entendiendo esta experiencia es que hicimos ya la asociación. No dormir, estaba terrible. Y luego la fase de resolución, ya cuando recibió atención médica en alguna, independientemente del momento en que la reciba, pues la idea es, bueno, el abordaje psicoterapéutico enfocado a la vivencia, algo es, bueno, ya lo comentamos creo que en la sesión pasada, y es ganar el poder y control, salirse un poco de esa situación de sentirse víctima, empoderarse, y bueno, esto puede llevar algunas sesiones de terapia. Eso es lo que se recomienda y lo ideal en el tratamiento. Luego, bueno, el impacto psicológico, bueno, todo esto ya hemos visto, es lo que hay que resolver. A veces dan síntomas, o por ejemplo, las mujeres con obesidad también, al menos tienen la oportunidad de explorar en su historia de vida que fueron víctimas de abuso. Obesidad, pero no con kilitos de más, o sea, con obesidad. Y con problemas de alimentación también, algunas de ellas fueron víctimas de abuso. Bueno, está en el antecedente de su historia, las agresiones sexuales, ¿no? Y esta es aquí, esto es algo importante porque es dentro de las complicaciones, es del mismo estudio de Vinegi, pero habla de las ideas suicidas, ¿no? Con respecto al tipo de agresión. Y entonces aquí solo el tipo de violencia también, aquí está sumada la violencia física, sexual. Vemos que el riesgo suicida también es un síntoma importante en las pacientes que han sido víctimas de agresión. Lo comparamos con las otras. Obviamente, mientras más agresión hay, más crónica, más continua, entonces este riesgo aumenta. Y bueno, esto hasta aquí es parte de la violación, de la violencia física. Entonces, ¿hay algún comentario, alguna aportación, alguna experiencia que quieran comentar? No. Oye, ¿comentaste lo de los protocolos de atención a la posibilidad de infección? Sí, de SIDA y de estar aquí con esto. Farmacológico. El hostigamiento, aquí, a mí me parece que esto
está subdiagnosticado porque de repente se convierte como en una normalidad, ¿no? El hecho de que uno llegue a la oficina, a la escuela con el jefe y digan, ay, qué linda estás, y que le chupa una niñita, una cascasida la galita, digan, ay, qué bien te ves con esa blusa, vente así más seguido. O sea, todo ese tipo de actitudes, comentarios, forman parte, podrían catalogarse en lo que conocemos como hostigamiento y acoso. Por eso, a mí me parece que está subdiagnosticado y también porque puede ser difícil el comprobarlo. ¿Cómo subdiagnosticado? Es decir, que se convierte en una conducta que se puede tomar como normal. Ah, ya. O sea, no se debe dar el hostigamiento. Sí me incomoda que cada vez que llego el jefe me esté diciendo cosas, pero no lo identifico como Es encubierto, ¿no? Es encubierto, está dando de manera encubierta, o sea, para él tiene un sentido. Tiene un sentido, por ejemplo, la otra vez veía ahí una jefa de recursos humanos, entonces decía que el jefe cada vez que la veía, bueno, la ve y le dice, ay, qué linda estás, qué guapa estás, a ver cuándo nos vamos a comer y nos escapamos por ahí en la tarde. Sería de manera directa. Y yo me pregunté, bueno, ¿y eso te incomoda, te molesta? Pues sí, me siento incómoda porque estamos con los compañeros de trabajo, o sea, no se fija quién está, ¿no? O de repente llego a darle pues que me firme y era el comentario, ¿no? Entonces, y otra vez más me regaló un teléfono y entonces ella con el regalo se sintió incómoda. No, sí, es que tu teléfono se descompuso, se cayó, se rompió. Digo, ¿te gustó? Y me enseñó. Me dice, no, la verdad es que me dice, aquí lo traigo nada más, esto agarraba, me lo dio, pero no me gusta, me siento incómoda. Entonces, cualquier actitud que a uno le haga sentir incómoda, y hablo de mujeres porque es más frecuente, pues no sé si los varones se sentirían incómodos con este tipo de situaciones. También Me parece que no dicen, no está visualizado. Todo depende, yo creo. Lo que pasa es que aquí, ese es el problema del hostigamiento, que en realidad son conductas seductoras, ¿no? Encubiertas o descubiertas, como bien señalas, pero que tienen una característica que incomoda, ¿no? Y la incomodidad a veces no se detiene nada más porque el otro se la aguanta o el otro se lo aguanta, y eso es parte de la no detección de las circunstancias, ¿no? Nadie tiene obligación de estar recibiendo piropos gratis, ¿no? Entonces, se vale decir no. Entonces, el hostigamiento empieza en el momento en que la seducción se convierte en insistente a pesar de la negativa, o de la negativa no dicha, que es ahí donde hay mucho problema, ¿no? Porque por no decir, no vaya a ser, que no sé qué, que no aguanta. Entonces ahí están soportando la insistencia, que es la que ahora además, ya no para presentar más, pero que ya vemos que no es tan inocua, pues, no que estén uno dale, a pesar de que ya dijo que no. Y el problema es que son conductas muy normales, la mayoría, sí, son conductas de seducción, ¿no? Pero que están hechas en un ambiente de luego no pues ya me callo, ¿no? No, es que eso no está bien. O, por ejemplo, en la escuela, que eso todavía es peor. Trabajan en la escuela en el caso de acoso, hay mucho acoso en profesores para las clases, sí, y eso también es, bueno, o de las alumnas para los profesores también es una cosa interesante. ¿Y ahorita te pasó? No, pero sí que una persona que se le insinuaba al profesor, por más que quería desviar la vista, ya directa, no estaba surgiendo. Entonces se sentía incómodo dando clase, era la primera año que daba clase y le lanzaba pelota. Y entonces eso es grave, ¿por qué? Porque luego resulta que como son menores de edad, el profesor cuando la situación es contraria. Trabaja por el profesor. ¿Mande? Va para afuera. Para afuera. Y que va para afuera nomás, ¿no? Entonces, tenemos alumnos y alumnas, hay mucho acoso, sí, que son conductas no deseadas, ni esperadas, ni bien recibidas, que las reciben, ¿no? Y ellos están insistiendo, ¿no? Y ellos se escudan
los llevamos. Así nos llevamos. Nos llevamos y si le gusta, ¿no? Claro, eso es importante porque hay que, cuando hay toda esa labor de educación, bueno, hay que identificar las conductas que no son adecuadas. Porque, bueno, se fijan, son miradas para bromas, solicitudes ya muy concretas de favores sexuales, tocamientos no provocados ni deseados. Entonces, el acoso puede darse a diferentes niveles. Y esto, en el momento que a mí me hace sentir incómoda, es suficiente, o las miradas. Eso de las miradas aquellas que dicen, por favor, devuélveme la fruta. Sí, porque hay miradas. Hay miradas que son muy acosadoras, uno se siente incómodo. Sí. Entonces, eso es acoso cuando ocurre generalmente en situaciones, pero fíjense, 78% de una muestra reportó haber sufrido acoso. Ahora, ¿por qué se tolera el acoso en las condiciones de trabajo, de escuela, donde generalmente hay una jerarquía de la persona que está acosando? ¿Por qué? Pues porque es el anuncio, entonces no va a conseguir otro trabajo. Si me salgo de la escuela, vamos a suponer que fuera el caso donde el profesor es acosador, entonces si me salgo de la escuela, pues ¿dónde más me voy a inscribir? No voy a terminar un proyecto de vida que tengo, en fin. Y también hay síntomas importantes. Las pacientes que yo he podido ver llegan con ataques de pánico. Ataques de pánico por el hecho de pensar que mañana tengo que regresar a trabajar. O sea, terrible. Pero se sienten y también el acosado, el que hostiga, o el acosador, tiene esa sensación de control. Muchas veces inconscientemente y muchas veces conscientemente. Mandan mensajes subliminales. Si no me haces el favorcito, entonces te corto. O empieza un acoso laboral. Se suman las dos circunstancias. Total, que no la pasan bien las víctimas de acoso. O sea, son síntomas, no hay agresión física, pero sí emocionalmente hablando puede haber situaciones graves que atender. Si no fuman, empiezan a fumar, o los que fuman ya fuman más, quienes no beben empiezan a beber, las que ya beben empiezan a beber más. O sea, como medidas de disminuir la ansiedad. Entonces ya se le suma un problema, ¿verdad? Esto es el hostigamiento o acoso, y digo subdiagnosticado porque como de repente se caracteriza o se piensa que es una situación normal dentro del ambiente laboral, no se denuncia. Lo vemos en la consulta porque pues, cuando ya no pueden más, pero a nivel legal no hay denuncias, y si se denuncian, por ejemplo el caso de, ¿quién era el entrenador de fútbol? Que lo denunció por acoso a la podóloga. A la podóloga. Sí, a la podóloga. Sí, recuerdo en ese noticia de hace, como un mes, capaz un mes y medio, en donde la podóloga lo denuncia por acoso, va a arreglar los piecitos, se lo trae con toalla y entonces dice que le hizo insinuaciones o peticiones de favores sexuales. O un maestro también, si vieron, no sé si vieron el caso, un maestro de la Universidad de la Ciudad de México, que inclusive lo un director o maestro, en donde también hay una denuncia que, bueno, fue pública porque se pasó en los medios, donde dos alumnas lo denuncian, o tres, o maestras, no me acuerdo quién, también por acoso. Ahora que estuvo mucho en las redes, ¿no? De la chica de preparatoria. Sí, eso sí. Sí, de una preparatoria de la UNAM. También, maestro, sí. Sí, de la. Entonces, bueno, eso a mí sí me llamó la atención, que ya al menos los medios empiezan a difundir ahorita, bueno, ya estamos en otras noticias, ya se disminuyó la transmisión continua, pero bien que se empiece a difundir y que la gente se dé cuenta. Es una forma también como de hacer conciencia de que eso no está bien, de que no es normal, que es violento. Ya que pase el mundial, a ver qué noticias nuevas vamos a tener, pero va a ser interesante seguir los pasos. Información de los conectados. El conector Rosy también, entonces le mandamos saludos. Hola Rosy. Hola Rosy. Y hay otros dos que están también conectados, porque hay en total ahorita 5 conectados, aparte de yo, que también estoy conectado. Luego hay 2 preguntas.
de José Manuel Adolfo. El contagio de una infección de transmisión sexual por infidelidad de la pareja se considera violencia sexual. ¿Qué opinan de eso? ¡Ay, qué desesperado la mano! Se considera deshonestidad, ¿no? Digo, por infidelidad, deshonestidad. Es una violencia, está agrediendo. Claro. Sí. Bueno, siempre y cuando el contagiador esté consciente. Lo sepa. Consciente. Platicaba en la mañana. Sabe que está haciendo un acto. Sí. Pero de todos modos está haciendo algo indebido. Bueno, eso es para una sesión. No, si eso es que está involucrado, Es un delito. Es un delito. Sí. Al igual que pareja que él se sabe seropositivo, es decir, VIH positivo hace 4 años y no le dijo a su pareja y siguió manteniendo contacto sexual hasta que, bueno, llegó a nutrición por una tuberculosis pulmonar rarísima. Todos los médicos están consternados porque pues hace mucho tiempo que no se ve una tuberculosis pulmonar. Entonces ya después que le hacen los estudios pertinentes, pues, le dijeron que debe ser positivo, dijo, ya lo sabía y tuvo que decírselo al esposo. No se lo había dicho y estaba manteniendo, bueno, obviamente, contacto sexual sin protección con el esposo. Entonces, en ese caso, si es una agresión, por supuesto, es una agresión sexual. Sí, pues es como la niña de hoy que me decía, tengo una infección y ya no voy a poder tener ni hijos ni relaciones. Entonces yo le contesté, sí puedes, pero tienes que ser honesta con tu pareja y explicarle, ir con un médico ambos, para que en el momento que ambos decidan tener hijos, entonces el médico ya verá con estudios y ya verá cómo lo hace para que puedas embarazarte, pero el médico te informará cómo, pero sí tienes que comunicárselo a la pareja. Para que tenga protección, hay que estudiarlo también en la pareja. Entonces, sí, es importante. Yo diría así, síntesis, la violencia es el engaño. El engaño, ¿no? Porque también los que se van y saben que están infectados, pues se fueron ahí y no se cuidaron y se contagiaron, pues también hay un elemento de violencia por no cuidarse, ¿no? A lo mejor no tan grave como ya sabiendo intencionalmente callarse, pero pues sí hay violencia, la falta de descuido. Me parece que aterriza en algún punto de la sexualidad, ¿no? Que quizá apegado al concepto que está marcando la OMS, no sé si, no sabría cómo acomodarlo, pero sí al final aterriza en una violencia relacionada con algo, con la sexualidad, ¿no? El libre desarrollo, ¿no? También, desde la parte antes. Y el contagio también, pues ya es la acción física, me parecería. Y bueno, entonces estos son los casos, digamos, más violentos y más frecuentes que vemos con los adultos. Y cuando nos vamos a los niños, ¿sí? Entonces aquí esto es parte de, bueno, entre la definición clínica acomodada con la parte legal, es lo mismo. O sea, aquí lo que cambia es el contacto físico, visual, cometido por un individuo en contexto sexual, violencia, engaño, seducción. Y bueno, pues esto es claro, ¿no? La incapacidad del niño para consentir en virtud del grado para poder defenderse. Es una definición. ¿Cuántos tipos de violencia de abuso sexual infantil hay? Muchos. Hay algunos, pero puede haber algunos más. Y aquí algo importante, como les comentaba al inicio, es que tal vez la parte violenta, el contacto físico, puede ser tal vez en el menor de los casos. Sin embargo, todo lo demás, todo lo que está, la desnudez, incluso tocamientos, masturbación, todo lo demás, sí puede ser muy frecuente. Y también, como no hay agresión, hay seducción, hay esa fase como de atrapar a la víctima para que cedan a las peticiones, hasta que ya el niño empieza a darse cuenta, el menor, de que eso no está bien. Entonces puede ser continuo, crónico, persistir, en fin. Y hay otro tipo de violencia, que es al que quiero ir.
una de las nuevas, bueno, creo que hay muchos años, pero de lo que hoy por algún motivo, por la frecuencia y digamos, las complicaciones que tiene, está siendo por fin tomada en cuenta para ver qué hacemos con ella, ¿no? ¿Alguien ha oído hablar de grooming? ¿Qué es el grooming? ¿Vale? ¿Qué es el grooming? Sí, yo también dije, ¿qué es esto? Pero bueno, ya Entre compañeros. No, ese es el ciberbullying. No, ciberbullying. compañeros. Entre compañeros. Ciberbullying. Esa parte. me parece que es diferente de los En laboral, el grooming. Eso, un adulto contacta a un adolescente, a un niño o niña, se hace pasar por una persona aparentemente de su edad o igualmente seduce, a lo mejor en algunos casos no oculten la edad, pero sí seducen y buscan adolescentes, niños de víctimas, ¿no? Sí. En algunos casos consiguen citas con ellos, o a veces el contacto nada más es por internet, ¿no? Pero puede haber una forma de control por parte del groomer hacia el niño o la niña. Les piden que se tomen fotos, videos. Sí, pero luego eso se vuelve una forma de extorsión para los niños. O que se desnuden. Sí, es impresionante. Entonces, bueno, ya dijeron todo, ya acabamos. Ya vamos. Sí, o sea, esa es la definición. Es justamente, o sea, la persona que intenta contactar con un menor, en fin, con intenciones sexuales, esto es básico, aunque lo haga abiertamente, es decir, sí, yo soy Juanito, tengo 20 Soy años. griego y tengo 40 años. Es muy importante que realmente se identifique, o sea, tenga su identidad real, el nombre, por supuesto, o inventarle la edad. Eso sí. Y estas intenciones se centran en el contacto sexual online, vía webcam, y bueno, genera material que más tarde es compartido con otros. Y puede ser, obviamente, el material que utilizan para acosar. Eso es, por definición, lo que nos dice la UNICEF, lo que es el... ¿Saben lo que es el grooming en inglés? No. ¿Vieron el perrito que dejé entrar hoy? Todos lo vimos. ¿Vieron cómo dice para que agarre la confianza? Yo no. Así, hacerles a los perritos así. Que en realidad una traducción poco precisa es acicalar, pero en realidad es en inglés más amplio, es hacer cositas así de contacto físico para ganarse la confianza del otro. Como petting. Petting, pero más que petting, ¿no? El grooming está más identificado en los animales, ¿no? en los chimpancés, en los perros que se sientan ahí a quitarle piojos a los otros, ¿no? Pero pues también, y también los seres humanos se usan, pero poco la palabra, pero está tomada en eso, es decir, ponerse muy buena onda para ganarse la confianza del otro, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Primero es en línea, todo es. Todo eso es en línea. Después, el paso final llega a ser ya. no siempre. En algunos No siempre hay paso final. A veces la cosa queda nomás en línea, de todas maneras hace daño. Pero ahorita, Incluso algunos estudios dicen que estos tienen sus archivos, ¿no? uno por uno, a ver, opinión. ¿Qué piensa que estaba diciendo? que algunos estudios dicen, bueno, alguna vez que fui a una conferencia, dijeron que algunos estudios indican que estos hombres o estas personas pueden conseguir que el niño o la niña incluso se desvista en cosa de 5 minutos. O menos, sí, o menos de un minuto. Sí, o sea, en un ratito los convencen de estás muy solo, yo sí te comprendo, o demuéstrame que sí estás creciendo y estás bien fuerte, a ver tus músculos, yo te enseño los míos, y así los desnudan.
Sí. Y entonces les empiezan a tomar fotografías y luego pues los chantajean, ¿no? De que si no permites que te esté viendo, se lo voy a enseñar a tus papás y entonces te va a ir más mal, ¿no? Sí, y los niños siguen las indicaciones y las peticiones de esta persona que los está dañando, ¿no? Sí. O seduciendo. Esto está tomado de un reporte que hizo UNICEF y algunos datos importantes. Bueno, los principales riesgos que amenazan a la raza, las principales formas de acoso, todo esto es en internet o por los medios electrónicos. Estos son lo que identifica la adolescencia como algo grave que está ocurriendo y que hay que tomar acciones inmediatas, ¿no? De hecho, ya se está tomando acciones. Lo veíamos en el curso que fuimos a tomar, con Corina viene el Instituto Nacional de Pediatría y ya está ahí la Policía Cibernética y todo eso que está trabajando. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos dos que están aquí, ¿no? El bullying y el acoso, igual ustedes pueden aportar mucho quienes trabajan con los chicos, ¿no? Entonces, bueno, algo que tiene que ver con estas agresiones, al final es que va a aumentar, pues, ¿no? Aquí hay datos importantes que nos dicen la UNICEF. La mayoría de las víctimas, bueno, son niñas, y lo que es importantísimo es que cada vez baja la edad, o sea, la edad de las víctimas cada vez es menor. Como desde los 10 años. Bueno, esto es algo que de las fotos que circulan por internet. O sea, bebés. Sí. Es cosa terrible. Pero ya específicamente hablando del grooming, cada vez va disminuyendo la edad en que atrapan a la víctima. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, si un día vamos a algún centro comercial o vamos a desayunar a algún sitio donde hay familias, ¿qué hacen los papás o las mamás para que chamba usted quieto? Mira la tablet. La tableta, el teléfono, el celular. y empiezan a saber manejarlo de las más tempranas. Y entonces el hecho de tener, ahorita vamos a ver cuáles son los medios, acceso a internet. Ya en muchos lugares hay Wi-Fi o Wi-Fi, como es la paciente, el Wi-Fi. Entonces es más fácil que, ya le estamos poniendo en su mano un factor de riesgo. ¿Cuántos chavos de la escuela no tienen ya teléfono? La mayoría. Todos, bien todos. Al menos yo les puedo ver mi experiencia de secundaria, también todos. O sea, no hay uno solo que no tenga teléfono, mejor que uno. Y aparte, con plan, ni siquiera sea plan amigo, ¿no? De que vas para, no, o sea, con un plan ya de. Y si alguna vez les quitas el teléfono a los niños, los papás les pingan porque dicen, ¿cómo me voy a enterar a qué hora salió, a qué hora entró, a qué hora fue al baño? No dices, oye, no sabes que te dejas con el niño en la mano. Un factor de riesgo. Y cada vez más pequeños, y aparte lo aprenden a utilizar rapidísimo. Rápido que Cuando ya empiezan a control, empiezan a caminar el teléfono fino, ya empiezan a manejar, es increíble, ¿verdad? Otros datos importantes es incremento de adolescentes que publican imágenes suyas, esto, bueno, los ingenuos adolescentes en la red de tonos. Obviamente ellos no le dan esa connotación, por supuesto, si no, no lo harían. Pero lo ve una persona que tiene alto nivel de excitabilidad, lo ve una persona, y aquí soy. Entonces empieza esa necesidad de contactar. Los chicos dicen conocer, bueno, pues eso como todo buen adolescente, no tienen control del mundo y del planeta y nada les va a pasar. Dicen conocer los peligros de la red y pues creen que eso a ellos no, están muy lejano de que les vaya a pasar a ellos. Piensan que con un clic quitan todo. Sí, no es cierto, ¿no? Y bueno, esto es algo importante, no acuden a sus padres cuando tienen problemas. Uno, pues por la evolución natural del adolescente, y otro por el temor de que si le digo, igual me va a quitar el teléfono, la tableta, me da la internet. Nosotros le digo y van con los cuates. Oye, ¿a ti te ha pasado esto? Pues ahí se dan muy buenos consejos, yo me imagino. Eso es lo que también son como factores de riesgo o factores que hacen que vayan incrementando este fenómeno. Ojo. En el caso de los adolescentes, bueno, esto ya es parte de lo que les decía. Los
quieren mantener a los papás lo más lejano posible, a menos que tengamos que llevarlos a alguna fiesta o reunión. Yo voy por ellos y ya, hasta ahí acaba la intervención, ¿no? Hasta ahí, lo más. Y no preguntaré cómo te fue, porque entonces ya no dice nada. Bueno, pero en fin, o sea, es parte de la evolución normal de un adolescente, así debe ser este periodo de independencia. Pero aguas cuando están con estas circunstancias, sobre todo la actitud de los papás, pero así es otra cosa. Bueno, ahora, ¿qué son los lugares de la red? Pues todo un lado. Yo le preguntaba la otra vez, ¿cuántos no tienen en su teléfono alguna de estas redes? ¿Cuántos de ustedes tienen? ¿Cuántas tienen? Oh, no, bueno, en tu máquina hoy. Ahí sí. Vamos a ver el escritorio. O sea, ¿cuántos no tienen alguna de estas redes? No, lo que pasa es que nosotros no somos una buena muestra, o sea, nosotros a duras penas le entramos al Twitter, a duras penas le entramos a varios, pero por ejemplo ese que está ahí junto está el Twitter, el otro es, a ver, ¿saben los signos? La G ¿qué es? El Google Plus. ¿Qué es la G? El Google Plus, que es otra red social. El de las personitas, ¿cuál es? ¿Ese? Ese no sé, la verdad no sé. Luego el amarillito anaranjado, ¿ese? Es ISU, ¿no? Es ISU. Pero sí, que no estoy muy seguro, sí. Luego el otro es muy conocido. Facebook, luego. ¿Y el otro? No, Facebook ya es WhatsApp. Ese sí, El WhatsApp es también muy conocido. son universales. ¿Y el verde de acá? ¿Ese cuál es? ¿Qué sabes? ¿Cuál verde? Ese es WhatsApp. ¿Es el WhatsApp? No, es el verde de acá. No, es la verde de llamada. ¿Este es WhatsApp? No. Este es llamada. Bueno, pues, se parece. Pero en fin, bueno, la cosa es, lo que muestra de estas imágenes es todos los lugares donde pueden ser contactados. O sea, todas las salas de chat, los lugares para mantener como Facebook, por ejemplo, que hay otros parecidos. Bueno. Ya saben, los lugares de ligue todavía no están entrados. ¿Los lugares de qué? De ligue. También son redes sociales, pero para ligar. Pasa que se trata. No son links, son todas aplicaciones de estas cosas. Yo nomás me sé como uno o dos. Uno que se llama Tinder, ese está muy de moda. A ver, Tinder, pero es para gente más grande, los adolescentes no están tan. Todavía no, pero ese lo que pasa es que, por ejemplo, hay algunos que dices, ay, sí, yo vivo en Francia y yo aquí en México, pero otro te localiza a las personas que están cerca de tu localidad. Tú le pones rango. Rango. 20 kilómetros, 10 kilómetros a la redonda. Pues todos los que están en la red aparecen el ahí. encuentro en persona. Y luego tú le dices, este me gusta, este me gusta, y si haces match, que se gustan los dos, entonces ya se abre la posibilidad de comunicación y ahí entra en contacto. Pero no hay ni manera de saber si la foto es real, si lo que dicen es real, ni nada. Pues bueno, esto lo que muestra es eso. Y cada vez va habiendo más sitios donde obviamente hay riesgo para esta exposición. Ahora, es parte de lo que decía ahorita Ana. O sea, un groomer puede tener hasta 200, esto son datos de usted, puede tener más de 200 contactos en diferentes fases del proceso. Unos todavía en la fase así como de venganza, otros ya en la fase del acoso, otros ya casi mañana nos vemos. Y obviamente el contacto puede durar unos minutos donde alguien dice no quiero volver a nada contigo, que cierra la vía, o varios meses. Y las víctimas más frecuentes, de acuerdo, son las mujeres adolescentes. No sé si tengan algún otro dato que han revisado ustedes. Y pues es que hay muchas formas de contactar, esto es algo importante. Luego también, bueno, aquí están las fases que decía, ¿no? Que decía Chio. El enganche es donde está esa fase de seducción, y tú quién eres, y yo soy Juanito, y yo soy aquí está, bueno, una foto muy ilustrativa, ¿no? Yo me llamo Diana, y aquí está mayor, sí, yo soy José y tengo 13. Es una forma de interactuar.
Entonces en el enganche es, como hoy se presentó, no hay mucho gusto, ¿no? Yo soy Verónica, yo soy Gabriela, ¿qué tal? ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué escuela vas? ¿No? Es esa fase. Luego la información, ya cuando se da ese contacto, entonces ahora sí, dime todo lo que necesito saber, dónde estás, con quién está en tu casa. Es que en eso, bastante de lo que publica el niño o la niña adolescente ya le está dando información al groomer. El comentario de los papás son unos controladores, ¿no? Y entonces ese mensaje, por supuesto, que lo va a tomar el groomer y sí, los adultos son unos controladores de mierda o son unos rucos. Sí, los rucos, no sé qué. Y entonces, desde lo que publica el adolescente, luego algo que los papás prohíben es no pongas fotos tuyas. Pero igual cuando el niño o la niña publica, pues ya no se me ocurre. ¿La fiesta de la casa? ¿O la reunión? No, la imagen, antes era Candy, publica la Candy o no sé, ahorita ya que haya de caricatura, pero que haga una publicación respecto a Hello Kitty o ya está hablando de los gustos del adolescente o del niño o de la niña y ya está teniendo información que por supuesto uno va a tomar y de ahí puede ir bastante el enganche y entonces continuar con pedir más información sobre su vida personal, sobre los papás, cuántos hermanos tiene, si tiene coches o no, su situación de vida. Y a mí algo que me impresiona mucho es, comunicarse con los adolescentes no es cosa fácil. No, bueno. La capacidad que tienen, o piensan como adolescentes, o tienen no sé, algo que les conecta con ellos y también nos permite entender la personalidad de los adolescentes, porque se comunican de una forma, pues de tú a tú. O sea, eso es algo que a mí me llama mucho la atención y para estudiar qué pasa con ellos. Me parece que es algo, yo diría, retomen algo básico. El adolescente va a estar peleado con el adulto, ¿no? El adolescente va a confiar poco en quien sea su imagen de autoridad, como rasgos básicos que muestran rebeldía, ¿no? O sea, ¿cuántos adolescentes a lo mejor ni son rebeldes, pero no sé, les gusta Metallica, que es una imagen que representa rebeldía? Y entonces me parece que retoman cosas básicas de la etapa de la adolescencia para hacer una identidad de un clic desde ahí y ya pues, ahí se engancha porque es como si a mí también me gusta Metallica y hay que ser rebelde y entonces lo que retoman, yo diría. Sí, eso, a mí eso es un detalle que me llama mucho la atención, cómo se enganchan, así que cómo logran engancharse ellos, o sea, de la forma. Bueno, la tercera etapa es la de seducción, y aquí sí hay varios pasos también, ya nos contaba Chio, pues juega con los deseos de romance y aventura, empieza todo ese proceso de seducción, le hace creer que está enamorado de esas emociones y que eso es verdad. Pues es algo que piensa que las mujeres y las adolescentes, los cuentos de princesas son una tontería en comparación de su vivencia. Luego sigue que la menor empieza esto que comentabas, o sea, que en un simple 5 minutos ya también, o sea, empiecen a mostrar, ya los tienen encantadas, pues, engatusadas, pues, y empiezan a hacer las cosas que les pide el agresor. Distribuye, bueno, ya que tienen material, ahora sí ya nos cuenta, empiezan a distribuir imágenes por la red, con fotografía, o informa, oye, ¿qué son tus amiguitas? Se abrazan sus correos, en fin, ¿no? Otras niñas para tener otras posibles víctimas. Y también esto que ya comentaban ustedes, hace creer que eso es normal. Los que dicen que eso está grave o es malo, están equivocados. No tenemos nada. Entonces, sí, o sea, todas estas fases están así por cuestión didáctica, pero van como carrusel, o sea, se presenta una, luego la otra, luego cuando ve que ya medio se está alejando, empieza nuevamente el proceso de seducción, se detienen las peticiones y otra vez, ay, pero ¿por qué estás enojada? ¿Qué hiciste? O sea, estas fases van como dando vueltas, dependiendo
El acoso, la fase final del acoso, entonces ahora sí, ya que la tiene bien enganchada, bien engañada, bien engatusada, ya con el material que está solicitando, pues si no haces lo que yo te digo, entonces vienen las consecuencias, con la sensación de control, de culpa, y es la cuarta fase, ¿no? Se decide. Aquí es donde dicen, bueno, sí hay que hablarlo, hay que denunciar, expresarlo, y es donde se tiene detenido. Leía un caso en una publicación de una chavita que estaba en este contexto, luego el agresor, el groomer la siguió hasta la escuela, como ya la conocía, le tomó fotos, para donde pudo, y le preguntó, si no haces lo que yo quiera, entonces le dice a tu mamá que fue a la escuela por ti, que saliste conmigo, y le mandaba las fotos. La vida, pues obviamente nunca se dio cuenta en qué momento, y entonces la tenía en un control. Bueno, esto es lo que hace, ¿no? Muy importante, pero bueno, son las etapas. Y otro tipo de agresión sexual del que comentaba, esta de agresión entre dos. Por ahí decía esta chava Paulina que no es agresión, si no se acuerdan, bueno, comentaba una persona con la que vimos, pues que es una forma de expresar la sexualidad, pero sí es agresión. Es que a veces el sexteo puede iniciar en una relación de pareja con mensajes de cachondeo. Lo grave del sexteo es, por ejemplo, cuando se enojan los novios y entonces los mensajes que tú me enviaste, los publico, que tú me decías que ahora sí me la ibas a chupar, ¿no? Y entonces hacer una publicación al respecto. Y me parece que los estereotipos de género, por supuesto que están presentes en todo este manejo. O sea, no es lo mismo el manipular a una chava con publicar lo que ella puso, que entonces va a ser la puta zorra de toda la escuela, ¿no? Distinto a cómo lo vive o cómo puede ser tomado el mismo texto para el hombre. Así es, ¿no? Claro, es muy diferente. Esta palabra, yo todavía no entiendo por qué en inglés, pero bueno, está compuesta porque tiene que ver con todos aquellos contenidos que van involucrados en el mensaje de texto, inclusive fotografías. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Algunos ejemplos de lo que se lanza o de lo que se escribe, ¿no? Como decías, mensajes muy cachondos, pero ya se empieza a difundir, ahí es donde se implica la agresión. Que yo creo que, bueno, si nos ponemos en un nivel de agresión o de gravedad, más bien, de gravedad, el publicar, por ejemplo, mensajes, y los mensajes, aunque aparentemente salieron de tal o cual celular o de tal o cual computadora o de lo que sea, no tienen tanta validez, o tú puedes decir, ese mensaje yo no lo mandé, ¿no? Aunque aparentemente tenga tal es esto que actualmente el que tú agregas a alguien o le digas o amenaces por internet no puede ser comprobable pues legalmente. Entonces tú puedes decir, bueno, yo lo que he visto más en esto, alias, eso sí es la facultad, visto, pero con fotografías, con fotografías de las chavas o estas escenas, en donde ahí sí está más difícil. Que digo, hay Photoshop y todo lo que queramos, pero está más difícil que no sea esa persona o esto, ¿no? Aunque los mensajes, bueno, sí, definitivamente, pero yo no lo he visto tanto con mensajes como con fotografías o incluso videos. Sí, se supone que fuera algo montado, pero no deja de ser una agresión. Sigue siendo una transgresión a la confianza, la intimidad. Entonces, son algunos de los muchos ejemplos, algunos poquitos ejemplos. Y
Y sí, en realidad es cierto, este comentario es interesante para presentar parte del género y cómo impacta a mujeres que a hombres. Bueno, ahora parte de lo que comentaban, o yo les decía al inicio también, que la situación está tan grave, esto no está tipificado como delito, pero ya Monreal, en febrero, apenas esta nota es de febrero del 2014, lanzó una iniciativa de ley pues, para que se tipifique en el Código Penal y se le ponga pena y todo esto que ya conocemos. Y bueno, todavía está en discusión, ¿no? Esto está en internet, pues nada más para mostrar, pues como muchas de las cosas que hacemos, o sea, cuando ya la situación rebasa es cuando se quieren tomar medidas. Y junto con esto, las consecuencias del abuso sexual también son a varios niveles. Y justamente también al ver esto es que se quieren ya tomar medidas preventivas o para castigar a los agresores. Estas también son muchas de las consecuencias que hay en el abuso sexual. Digo, son muchas, pero no es para dimensionar, ¿no? Si es en la infancia dividida por edades, por etapas de la vida también, pero hay complicaciones a diferentes niveles, o sea, no es inocuo, como decía. Y aquí esto aplica para todo tipo de abusos, también para la agresión a través de los medios. Y bueno, los tratamientos son pues, igual integral para este tipo de problemas. No me quiero detener mucho aquí para discutirlo después. Y cómo prevenirlo también. O sea, algo que aquí tiene la policía cibernética, bueno, lo primero es enseñarles a decir que no. Cualquier cosa que me haga sentir incómodo en cualquier circunstancia, decimos no respecto a comercial, ¿no? Dile no y puede ser lo que más confianza le tenga, te pertenece a tus amigos. Es un asunto. Otra es enseñar a identificar el abuso, y esto es parte de todo lo que es la educación sexual, el programa de educación sexual. O sea, esto es importantísimo, identificar. Luego viene, pues, ya cuando está inmerso en una situación complicada, afrontar la situación y, por supuesto, romper el silencio. Esto es básico. Al final, bueno, la prevención del abuso es de interés general y, bueno, esto es también una propuesta, una reflexión de UNICEF, me parece, sí, también. Y la familia tiene que ser muy usada. O sea, la educación es para los chavos, pero también para las familias, a los adultos que conviven con eso, ¿no? Estén muy listos. Aquí está el Twitter de la policía, por si alguien quiere agarrar sus. De verdad, o sea, la hizo este hombre, que sí tenía. Es como el jefe, vamos, ¿no? De toda la policía, en donde lanza este Twitter o como este mensaje, en donde dice que contamos con personal altamente capacitado para defender los delitos cibernéticos. Los delitos cibernéticos de que te cobran con tu tarjeta, ¿no? Hasta los actos de agresión. Y sí lo define, sí lo especifica. Sí, esto está interesante. Yo cuando encontré esto también empecé a seguir para ver qué nos informa. O sea, al final es una medida como de estar alerta a lo que está pasando. Entonces, bueno, entre otras, ¿no? Luego, bueno, está la policía cibernética, como bien decían, que en 2013 se piensa. O sea, por eso insisto, apenas están tomando medidas. Una alerta en la que explica que el acoso sexual a menores de internet, o sea, que están en riesgo, pero apenas lo integró, porque antes toda la cuestión de los delitos cibernéticos era a nivel económico, digamos, o de falsificación de documentos, en fin, pero apenas en 2013 ya también como lo integró como parte del delito y denuncia, yo no sé qué hago con la denuncia, pero al menos ya se están tomando cartas en el asunto. Y bueno, algunas de las medidas de prevención
que lanza la policía cibernética o de la ciberdelincuencia, pues están aquí. Para que ustedes vean, o sea, avisar a los niños, estar pendientes de qué páginas ven, poner restricciones, si es necesario quitar las cámaras web, revisar los teléfonos, entrar a su Facebook, ¿no? Ay, es que qué barbaridad es transgredir la intimidad de Quito. O sea, no, es vigilar la seguridad. Así como luego nos dicen en las escuelas, revisen las mochilas cada semana por lo menos para ver qué hay. Si no tienes sándwich de hace 3 semanas, ¿no? O a ver qué recaditos, qué comentarios, qué cosas. Así también hay que revisar todos los medios, ¿no? En donde está inscrito. Y si se puede, ni modo, también los mensajes de texto. No transgredir intimidades, es nada más vigilar que no haya por ahí alguien que quiera agredir. Me preguntaba, y yo les transmito la duda que me preguntaron a mí, si es recomendable que un niño de 10 años abra su Facebook. Me decía una psicóloga, que mi hijito está muy grave que quiera obtener su Facebook. Pero justamente me da mucho miedo por todas estas cosas. Le digo, pues mira, está diciendo más bien, está preguntando porque en algún momento lo va a hacer. Más bien, infórmale, oriéntale, dile, y pues para checando, ¿no? No sea respecto a qué experiencia tengan con los chiquitos o con los... Me parece que vas a evitar. ¿A qué edades empiezan a... Desde 6, 7 ya tienen su Face. Donde está fuerte como el deseo de tener una red para ellos, puede tener mucho significado, como pues ya se sienten grandes. ¿Y qué tanto, aunque tú le expliques que hay riesgo, que pueden pasar estas cosas, que piense que a él no le va a pasar y de todas maneras, digo, es que un chavo de 6 años, no sé si lo vaya a hacer o no lo vaya a hacer, pero yo creo que lo que más bien hay que educar a los papás para decirles que no lo tengan, o tengan el acceso lo menos posible, ¿no? O sea, antes no había celulares. Yo sé que muchas veces les explico a los pocos papás, yo no veo algunos, casi no tengo que, pero muchas veces yo les digo, es que, ¿qué pasaba cuando no había celulares? ¿No? Ahora, si le estás dando permiso de ir a algún lugar y tú lo quieres controlar con el celular, pues ¿qué te pasa? Eso es lo que está mal, que ahora como tienes el celular, pues ya lo podemos controlar desde lejos. Pues no, creo que de todas maneras va a ser, no, yo creo que un niño de 6, 7, 8, 9 años no tiene la posibilidad de tener esa autonomía para hacer cosas, ¿no? Y que los papás son los que están, hay que decirles, no se lo den. Yo no sé si en algún momento lo pueda hacer a escondidas. Pero es como, pero de todas maneras, es como fumar, no fumes delante de mí, lo vas a hacer a escondidas, pero de menos delante de mí lo vas a fumar. No sé, es algo así, ¿no? Si yo le compro el celular y yo le hago, pues entonces le estoy permitiendo, de que lo puede hacer, ¿no? Por supuesto que lo puede hacer, pero si yo se lo estoy permitiendo y le estoy diciendo, no, pero mira, no lo hagas, es como darle la capacidad al niño de una responsabilidad que no tiene edad, ¿no? Que a lo mejor a los 12 tampoco la tiene, pero ahí sí ya, no sé, los papás van teniendo, o vamos teniendo menos control de los hijos a medida que crecen, ¿no? Yo no sé. Pero no es esa, no es ese control, es el estilo de crianza y las normas o las reglas que se establezcan en casa, con papás y con hijos. Y el problema con los papás y las mamás es que tienen conductas variadas en relación a la educación de los niños. Ellos a veces ponen una regla y entonces no son congruentes con llevarla a cabo. Entonces a veces dicen, pues la regla en casa es que solo vas a poder tener acceso a internet 1 hora al día. Pero si el papá o la mamá llegó de malas, lo sanciona porque se tardó 10 minutos más. Y si llegó de buenas, le permite que esté 2 horas en el internet. Entonces ese es el
problema. Pero ese se llama control de límites. No es que tengas el control del niño de que no lo dejes que Sí, por eso digo, la cosa es ser disciplinado, ordenado, congruente con la educación que estás brindando al niño, con las reglas, con los mensajes y con todo ese tipo de situaciones que papás y mamás tienen que estar al pendiente y que por el mismo estilo de vida a veces no se tiene, o por la misma ansiedad o desconocimiento o ignorancia, o problemas de los papás, no se tiene. Entonces sí es un problema muy grave que tenemos en las escuelas con los niños. Sí, es importantísimo fortalecer la comunicación, ¿no? Que haya realmente una comunicación y que estén acompañando en este proceso a sus hijos. Y la información, o sea, no podemos prohibir, porque si prohibimos no lo hacen de una u otra manera. Y ahorita no podemos quitar la tecnología a los niños, porque es un tiempo, sí, porque además que haya supervisión, que haya este acompañamiento y que le digas por qué, que sí es importante que publique o que haga y que no, y cuáles son las consecuencias. Entonces, porque no ha habido este acompañamiento hacia los niños, están solos, ¿no? Sí, eso, que no tienen otro tipo de actividades. Tú decías antes se veía sin teléfono. Si el niño tiene actividades a lo largo del día, actividades al aire libre, actividades, entonces el niño no tiene tanto tiempo de estar en la computadora o con el teléfono. Pero eso tiene que cuidar del papá. Por eso, con el y yo creo que lo que pasa ahorita es que muchos papás, como tú decías, te doy el teléfono y me voy. O sea, me quito de problemas, pero creo que, bueno, las leyes son prohibiciones, o no. ¿Por qué decimos? Porque no se habla de prohibir. Yo creo que sí hay cosas que tenemos que prohibir. Tiene que haber. Yo creo que hay que regular. O sea, por ejemplo, cuando pensamos fuera de este contexto de internet, ¿no? Llevamos al niño a la tienda y decimos, pues cómprate un dulce, ¿no? Y entonces si nos ponemos restrictivos, no va a decir, bueno, un chicle, y tú no, chicle no. Entonces esa paleta, no mucho dulce. Entonces papitas de leche, venga, pues que voy a comprar, no va a querer, ¿no? Entonces el niño va a estar enojado con su dulce, y bueno, pues a lo mejor así se lo va a comer, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer en este caso? Sí puedo dar una regla general. Por ejemplo, puedo decir, sí puedes comer, vas a la tienda, tú eliges el dulce, pero no puedes comprar cosas que tengan chile. Entonces ya le abro una gama de lo que no, de lo que sí, de lo que no. Y cuando dices que no, estás pidiendo algo. Sí, pero le estoy poniendo un porqué. Sí, es diferente. Entonces, y regresando a lo del uso del internet, o sea, está algo que les gusta, que es de su época, que realmente es algo pues importante de identidad, lo que tú quieras. Sí necesito poner reglas cuando tú abras tu Face. ¿Qué es lo que vas a publicar? Yo lo acabo de decir y por supuesto que me estoy escupiendo para arriba. O sea, lo que publica mi hijo, por supuesto que da una información de que él hace una publicación y cuando hace una foto también una publicación. Mi regla es, yo sé tu contraseña. Sí, o sea, como decías, pero, o sea, híjole, qué gancho está, pero trasgredo su intimidad, pero sí miro sus mensajes. Por seguridad. Y es por seguridad. Y una regla para mí básica es, necesito conocer cada persona que tú agregas a tu Face. Todos tus contactos, yo sé cuál es tu referencia y está en perfil privado, o sea, nadie que no lo conoce puede entrar a su Face. Yo y digo por qué, por supuesto porque está el riesgo de internet, donde de veras puede haber un fulano que se mete a su Face. A ver, yo
digo, ustedes trabajan con niños y trabajan en escuelas y todo esto, pero a mí sí me gustaría, fíjense, ustedes están hablando desde un punto de vista que además respeto porque yo no trabajo con niños, pero propongo una cosa, esto que estaba diciendo Vero, de que le preguntaron, bueno, ¿y qué hago? Y a ella se le ocurrió de lo que ella sabe, conoce y ha trabajado, porque tampoco eres una ignorante, No, pero es exactamente, pero es de lo que has trabajado, a ti se te ocurrió dar una respuesta que no era nada ilógica. Yo no digo, estás loca. Pero sí creo que no, pero que esta discusión, perdónenme, pero a lo mejor la de las 3.000, 40.000 mujeres o 100 y tantas mil mujeres no vería tanto caso, pero esto a mí sí me parece que si somos educadores en sexualidad, en desarrollo, ¿no? Y que estamos diciendo que la sexualidad tiene que ver con, y estamos viendo todos los riesgos que hay. A mí me parece que no es de que vemos nuestro punto de vista muy particular, sino de que espérame. Es que digo que me parece que no es de eso, no se trata de eso, aunque lo estemos haciendo ahorita. Por eso estoy haciendo una propuesta. Este tema a mí me parece muy importante, pero que no sea de lo que yo creo, yo he visto y yo todo. Que pudiéramos tener aquí una discusión con expertos en este tema de desarrollo, de cómo se debe de manejar las cosas. Y les digo porque yo de repente le pregunto a la doctora Ortiz, a Silvia, y que es psiquiatra, y habla y ellos tienen un lenguaje y una manera de repente, porque yo también de repente no sé qué contestar con los adolescentes, ¿no? Con los niños que no manejan para nada. Pero yo sí propongo que una sesión siguiente pudiéramos tener aquí la presencia de, pues a lo mejor de Silvia, que yo pienso que si le digo puede venir con todo gusto, y algunas personas más, no sé si algunos, yo no sé qué, pero que nos puedan decir ellos con su forma de ver el desarrollo de los niños, qué mira que pudiera ser conveniente o no conveniente, porque por ejemplo yo veo que Silvia mucho, y por eso discutía lo de prohibir o no prohibir, porque Silvia algo que hace, porque trabaja mucho con los papás de los niños, es como poner muchos límites, ¿no? Muchos límites, no poquitos, muchos, y que dice, esto no, definitivamente, ¿no? Esto así, esto así, y le va muy bien con eso de los... Pero déjame, ahora sí voy a hablar. No, yo creo que yo creo que esa no es la respuesta. Así, hoy, dramáticamente creo que. Mira, cuando uno vive en la Ciudad de México, te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver. Uno que vive con la Ciudad de México. Tú sabes, no sé si sepas, que aquí a la vuelta mataron a un mono que se puso al brinco. ¿No sabías? Se sabe. Hace como 3 o 5 años, una cosa así. Se brincaron ahí, ya está, ¿no? Mandaron a un chavo que se puso al brinco, se pelearon, ¿Pero quiénes? Los vecinos, los vecinos de aquí a la vuelta. Déjame usar ese ejemplo. Entonces, pues está cabrón, ¿no? Es un peligro grande. Ahora, imagínate que vives aquí con tus hijos, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a dejar cerrados en la casa todo el tiempo para que no vayan a matarlos? A mí me parece que esa es la tontería más grande que puedes hacer. Lo que tienes que hacer es enseñarles a andar en la calle y a reconocer a las gentes y esas cosas que hacemos todos dependiendo de las circunstancias donde estamos, ¿no? Entonces, mi secretaria, Fanny, la de Salos, vive en Tepito, ¿no? Donde hay droga, banda y todo.
Y los hijos ya crecieron ahí en Tepito. Pero pues no puede ser que la respuesta sea no salgan a la calle. Entonces yo creo que todas estas tecnologías son una ventana al mundo. Eso es lo que son. Una manera de poner en contacto con lo que está afuera. Pero tienes que aprender. Tienes que saber cómo caminar desde que empiezas a caminar solo en los lugares. Que es la misma. Por eso la metáfora de la calle me gusta tanto. Porque al bebito de 2 años no lo vas a dejar que salga solo, ¿no? Al de 4 años, pues yo creo que tampoco. Al de 8. Pero al de 6 años ya le das un celular. Espérate, al de 8 a lo mejor lo dejas ir a la tienda o no, con mucho cuidado. Y lo que pasa con los celulares, con el Facebook, es que los papás no tienen ni idea de qué está pasando, entonces por eso no pueden educar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí me tienen que escuchar. El mejor remedio es que se metan a Facebook. Que se metan, que hagan, que averigüen a dónde andar caminando nosotros. Entonces la educación es más automática, ¿no? Porque si no, no les puedes prohibir, o sea, a los chiquitos, no, por eso no se lo doy. probablemente no. Por eso, bueno, las tablets, y el problema es que entonces van a la escuela y todos los niños ya conocen y ellos no. Y entonces, yo no creo que la solución sea la prohibición. Sí, la graduación en los límites y la vigilancia. Cuando uno saca a los niños a la calle la primera vez, uno no les hace creer que van solos. Ahí estaban atrás viendo cómo les va, ¿no? Esas metáforas a mí me ilustran mucho, porque eso es un problema que todos los que tenemos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Por supuesto, en casa están seguros, pero tienen que salir, no puede ser que no vivan, ¿no? Entonces, poquito a poquito, y la cosa es cada vez más y más, hasta que ya lo sueltas, ¿no? Ya hacen lo que quieren. Ese proceso, es como 12, 15 años, una cosa, ¿no? Desde que empiezan a vivir en la calle hasta que ya hacen lo que quieren, pues es lo mismo. Nada más que con la necesidad inmediata es que conozcan los papás de qué se trata, porque si no, se desentienden o les da la fobia. Y esas dos cosas no funcionan, ¿no? Porque no es cierto. Hay otras cosas maravillosas que ve Facebook, y Facebook no es todo peligro, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer maravillosamente con Facebook, pero tienen que aprender a hacer. ¿Y a qué edad? Pues a la edad en que pues vayan pudiendo hacer. Y ahí está difícil porque es cada vez más temprano, ¿no? Entonces, si tú aíslas al chavito, porque entonces el único que no tiene razón, ¿no? Ahora tienes un video padrísimo, que estábamos allá ahí ocupados de otras presentaciones, pusimos a checar. Hay un video muy bonito, pero es para adultos, ¿no? Cómo el WhatsApp puede distorsionar por completo la interacción entre parejas. Bueno, entonces algo tiene que aprenderse. Y por supuesto hay adultos que llegan y no entienden nada y se hacen pelotas con las mismas cosas que no creemos que los niños pueden entender. No, claro que no, son muy difíciles, ¿no? Es como andar atravesando el colegio, no se puede tan fácil, no ves que te va a llevar a la tristeza, mejor no lo atraviesas, suelta por los gentes, pues espérate a las 3 de la mañana que no haya nadie, no sé. Para que entiende contexto, eso es un poco lo que quiero mencionar, ¿no? Y eso vale para estas cosas, o para el grooming, o para... Entonces, para nada más pregunta. Tú estás a favor de que al niño se le vaya dejando, si quiere abrir a los 6 años su Facebook, que lo haga. Y como Oli, te metes a revisarle todos sus contactos, sus mensajes. Porque ¿cómo vas a de otra manera a supervisar? ¿Cómo vas a otra manera a supervisar? Depende del momento del desarrollo. No estoy diciendo de No, pero yo les voy a platicar lo que hiciste. Oye, a lo mejor yo tengo ventaja.
Yo con mis hijos, cuando empezaron a sentarse en la computadora, no había internet. Así de simple. Se sentaron y nada más hacían jueguitos y que no sé qué. De repente, ¡pam!, aparecen. Entonces fueron creciendo a la pared de todas estas cosas. Bueno, pues yo tampoco, digo, estaba igual que ellos, no sabía de qué se trataba, hasta que no me sentaba yo a ver de qué se trataba, ¿no? Que así se fue averiguando. Es la misma historia con los amigos, es la misma historia. ¿Con quién te vas? ¿Con quién estás platicando? Ahora, si no te dice, pues entonces a lo mejor se me dice. Pero si no tiene la suficiente comunicación para ver con quién platicaste hoy, quién te está diciendo, qué te dicen, y te van diciendo, cuando las cosas están bien, te van diciendo los chavos. No te guardan secretos. Si uno tiene la conciencia abierta, si empiezan los secretos, ya se empezó a joder el asunto y probablemente hay que poner límites más severos, ¿no? Bueno, yo es como que creo. Es que yo me remonto nada más al que el 80% de los hogares tienen violencia. Entonces ya me quiero imaginar. Pues claro. Además, fíjate, en las escuelas, en el preescolar, todos los niños ya tienen tablet como herramienta educativa. El preescolar. Entonces, no todos, perdón, no todos en una escuela de privada, en una escuela privada y elegante, exacto, ¿sí? En nivel preescolar, los niños de Kinder 2, Kinder preescolar, pues, todos llevan su tablet. En esa escuela en la que yo he ido a impartir clases, ¿no? Yo hasta me sorprendí cuando la maestra jala su tablet y los niños rápidamente, ¿no? Y entonces hubo por ahí un problema en donde el niño vio algo inadecuado porque precisamente pudo entrar a internet y pues puso cualquier palabrita y pum, le sale algo, ¿no? Entonces sí tiene que haber vigilancia, sí tiene que haber seguimiento, sí tiene que haber comunicación. Hoy quiero arreglar esto. Un ¿Comercial? No, comentarios. Miren, tenemos José Manuel, a María Sánchez Cordero, a Rosy. María Sánchez estaba conectada. Sí, hombre. Nada más invitarlos a que hagan comentarios. Bueno, Sí, un comentario de comenten los que están en el chat. A ver qué da para uno que está un poquito antes. Dice, ¿qué tanto funciona la EMRDE, que es esta terapia de los movimientos oculares rápidos para el trauma? Para trabajar el trauma por agresión sexual. Mucho. A ver, Julie. Sí, definitivamente es una herramienta impresionante cómo transforma un evento traumático a una situación que no se olvida, por supuesto, pero se resignifica. Entonces, es una técnica que se utiliza evocando un poco cómo es el movimiento rápido en el sueño MOR, ¿sí? Supuestamente durante el sueño MOR la gente archiva y resignifica lo vivido o los pendientes que hay en la vida y lo que se vive en el día y lo archiva, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hace esta técnica es, estando consciente la persona, evoca este movimiento ocular rápido de tal forma que el cerebro empieza a reprocesar la información para archivarla en el lugar adecuado. ¿Cómo le puedes evocar? ¿Cómo? La guía. Sí, tiene así. Sí, ¿mueve los ojos? No, tú le dices a la... Hay todo un protocolo, ¿no? Brevemente. Le pides a la persona que te dé una imagen visual que signifique lo que vivió. Le pides que te dé una creencia de esto que vivió. Le pides que te dé un sentimiento relacionado con lo que vivió. Le pides que te dé una sensación relacionada a lo que vivió. En base a esto, que es tu, digamos, algo, es como empiezas a trabajar. Entonces hay muchas técnicas. La primera técnica que se utilizaba era el movimiento ocular, pero ahora ya hay otras técnicas que se utilizan que son estimulación, digamos,
sea, hay muchas técnicas que ya se utilizan y que hace que esto se pueda resignificar, se construya. Pero sí, definitivamente es una técnica maravillosa. Sí. Es una técnica maravillosa. Eso es algo que yo creo que podría ser objeto de toda una técnica muy interesante que además tiene evidencia. Sí. O sea, no es así nada más si lo ocurrió alguien, sino si se han puesto a producir trabajos y ver que efectivamente produce un efecto, ¿no? Sí. No es así nada más sí, lleva muchos años de ser algo que se propuso. ¿Y tú lo practicas? Sí. Yo lo practico mucho con mis hijos. ¿Por qué no? Una sesión, no, de veras. Es que, oye, si puedes hacer eso y a cada quien le interesa hacerlo, sería padre. Y no llevarla al Congreso. ¿Perdón? Llevarla al Congreso. No. Podría ser, claro. Muy bien, Silvia. Bueno, agregar a esto que en cuanto a la responsabilidad de los papás, es que una queja constante es mi hijo le sabe más que yo, o es que yo ni le entiendo al internet, o es que yo ni le sé picar. O sea, cosas básicas es saber revisar un historial de internet. Ahí puede dar bastante de a dónde se mete tu hijo. Bueno, pues luego ya le borra. Si el hijo sabe borrar el historial, pero hay otra forma donde se queda alojado en el disco duro. Entonces, los papás saben, sí, hay que buscarle de todo. No, o sea, lo importante de esto es como que el papá se involucre en esa responsabilidad de dónde está interactuando el hijo, ¿no? Nada más. José. Bueno, pues por lo mismo, creo que sí es importante, si nos preocupa a nuestros hijos, nuestras hijas, meternos en ese mundo. Porque ahí me están contando de técnicas que utilizan algunos papás y mamás para saber qué está pasando en Facebook con sus hijos, porque cuando están muy chiquitos, de 6 años, 8 años, no les hacen su propio Facebook, pero se meten a través del Facebook del papá y de la mamá. Porque esa edad no están como todos los comentarios, se meten a los juegos. Y es algo que luego no saben, pero están ahí. Y como es el Facebook del papá o de la mamá, les llegan mensajes al correo electrónico. Acabas de mandar un mensaje tal, acabas de recibir un mensaje tal. Y luego no leen los mensajes, pero ya no veo que el correo dice, recibió un mensaje de su amiguito, de su salud. ¿No? Pero cuando ven que es un mensaje de alguien extraño, ahí sí abren y revisen todo. Ya cuando crecen dicen, ok, ya tienes 10, 12 años, ya te con tu Facebook, pero también puede ser con un correo mío, no tuyo, un correo mío. Y también yo voy a estar secundario es tuyo. Todo. Entonces, tener ese control de decir, bueno, tengo que aprender de eso, porque si es como se está manejando mucha información, hay mucha intimidad ahí, pues sí, ese es un método de protección muy importante y bueno, hacer las tareas. Yo creo que hasta podremos hacer como un curso o algo. Todas las redes cuáles son las redes sociales básicas, cómo se utilizan, cómo puedes protegerte a la familia, sabiendo utilizarlas. Y tener todo, si ese control ya más que nada en el sentido de la protección. Muy bien, yo ahorita lo que estoy viendo, a ver, porque yo había propuesto algo y el cerebro dice, no es de traer aquí a los expertos en psiquiatría. No de prohibición, no fuera para la prohibición. Bueno, sí. pero eso fue no. Porque de verdad, a mí, estar oyendo todo lo que ustedes están viviendo, los que trabajan con niños y todo esto, y la violencia se me hace muy interesante, pero además muy importante de poder trabajarlo nosotros y aprender a manejarlo nosotros, ¿no? Entonces, esto es un tema que pueda quedar volando. Y a mí, algunas cosas les estoy viendo de verdad que sí les estoy tratando de entender, pero me queda la inquietud de que estamos hablando aquí y ustedes dicen, es que sí, los papás que se puedan meter y ver y que se preocupen por sus hijos y todo, pero de esas escuelas precisamente privadas, muchas escuelas privadas que están las tablas y todo lo demás, son muchos papás, no digo que todos, que no se preocupan por sus hijos.
Y la verdad, aquí he visto gente que no puede preparar por sus hijos, pero también me regresé a lo que ustedes dicen. ¿Ustedes creen que en los hogares, bueno, vamos a poner que el 60% de los hogares tienen violencia? Vamos a suponer, no en el 80 ni nada, ¿verdad? En el 60% de los hogares hay algún tipo de violencia. ¿Ustedes creen de verdad que esos padres se van a preocupar? Entonces, ¿no es mejor hacer campañas de no deje usted a sus hijos? No sé, bueno, a lo mejor dicen ustedes no, definitivamente no, pero a mí me parece que sí, lo oí escuchar a Verónica, que sé cómo se preocupa por su hija, ¿verdad? Porque tenemos manifestaciones obvias y evidentes de que te preocupan mucho por tu hija, o de cómo se preocupaba hoy. Pues sí, a lo mejor sí, pero yo no creo que eso sea el común denominador. Y sí me preocupa estar oyendo, y sí me preocupa que podamos tener como un criterio más, pues no sé, más serio, más cifrado en lo que se pueda hacer o que sea posible hacerlo. A lo mejor prohibirlo. Prohibirlo es, no, pues por eso estaba diciendo no contundentemente. La prohibición no funciona. Nunca. Nunca funciona. Con algo además que está tan accesible, que es tan sencillo, lo prohíbes al hijo y la siguiente cosa es que vaya el amiguito a ver de qué se trata. Entonces eso no bueno, nada más, porque yo te voy a decir una cosa. Mi marido le prohibió a mi hijo hacerse piercing hasta que no tuviera 18 años. Está bien, pero eso es distinto. Pero es distinto. No, es una regla, pero es distinto. No, yo no estoy diciendo que las prohibiciones no funcionan. Estoy diciendo que prohibir esto es inútil. O sea, esto es una cosa penetrando por todos lados. Lo que hay que hacer es aprender a manejarlo y saber lo que implica. Porque si dices no te metes a la computadora, le bloqueas, no, le pones prohibición de Facebook, al rato se van a meter y se van a meter en todas las instancias. Pero bueno, yo creo que ya vamos, porque ya se Es que yo pienso que si las prohibiciones estuvieran en razón de los lugares de riesgo, prohibiríamos ir a las escuelas, ir a las iglesias, ir al parque, ir a los scouts, ir a todos lados. No por prohibir. Yo creo que va más por aprender a vivir en las iglesias. No, ahí en San Luis Potosí. Están grabadas todas las intervenciones para que les entre la decencia. Bueno, ya nada más para cerrar. Yo creo que sí es un tema que bueno que se despertó de inquietud porque nos compete como trabajadores del área de la salud sexual en todos los niveles en los que trabajamos, en la parte clínica, en la parte de la en la habitación. Es muy importante tenerlo en cuenta porque es un reto que se nos presenta, es una realidad. Entonces hay que, a lo mejor sí tengo que hacer un criterio común como sociedad para trabajar y abordarlo. Sería importante, interesante. Y bueno, pues gracias por venir, a los que se conectaron, y también avisarles que la próxima sesión de julio, 12 de julio, tenemos vamos a tener, ya nos confirmaron, no debe de julio. Bueno, la próxima sesión de julio, que es jueves, como siempre. Sí, pero no es el 12, porque hoy es 12. Hasta ahora, bueno, tenemos confirmada la asistencia de una colaboradora, Una compañera. al final, la doctora Mija Luria. Ella es ginecóloga, pero ha trabajado mucho la parte de otra estrategia de terapia sexual, que hoy por hoy está muy en boga, que es basada en el... Ella es aquí, por eso compañera de pero en realidad yo la fui conociendo en la misión
y tiene muchos años en Israel de ser la directora del Centro de Medicina Sexual y Terapia Sexual en un hospital, y desde los últimos tiempos se metió a aprender la cosa del mindfulness, sí, del mindfulness. entonces va a venir a presentarnos Eso es otra cosa. esta es una parecida a eso. pues no parecida, en realidad no es parecida en la técnica, pero sí es parecida en que está produciendo evidencia, de que no nada más se les ocurrió, sino que está mostrando que tiene efecto neurológico, no cualquier cosa. Entonces, ¿cuándo? Viene pues el segundo jueves de julio. Sí, pero la sesión la tenemos programada a las 6 de la tarde. Va a ser una sesión conjunta con FEMES. O sea, va a ser una sesión abierta con FEMES. Inclusive vamos a hacerla conjuntamente. Yo creo que va a ser una sesión conjunta. Organizar sus agendas creo que va a valer la pena, ¿no? ¿A las 6? Pero a las 6. Está programada a las 6 de la tarde. ¿Quién más? Es una sesión conjunta. Va a ser una sesión de los socios, pero abierta a FEMES. Y entonces yo creo que vamos a estar con mucho público. Entonces, ¿Cómo se llama la doctora? organicen sus agendas para que puedan estar. Yo creo que es algo nuevo, diferente, que vale la pena. ¿Algún costo tiene? No. Yo voy a llegar y Te trae las chelas. El vinito. Es el 10 de julio, el segundo jueves. El segundo jueves, sí, es el 10 de julio. Pero la tenemos planeada por cuestiones de organización y de los tiempos a las 6 de la tarde. No, ese día perfecto. Sí, bueno, pues